A continuación dará respuesta a todas las inquietudes el señor presidente, doctor Yo Álvaro Uribe. empiezo con la doctora Claudia López. Yo llegué a la presidencia sin Congreso, sin farpolítica, sin parapolíticos, con una política propuesta para enfrentar toda la criminalidad. Usted ignora lo siguiente. Yo le ruego revisar los crímenes que les ha imputado la Corte Suprema de Justicia y mirar en qué época se cometieron. La inmensa mayoría es anterior a mi gobierno. ¿Ha sido mi gobierno indulgente con ellos? Con nadie, con nadie. Es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia, financiado por este gobierno y decidido por este gobierno, ha tenido un equipo propio de investigación. Antes el equipo de investigación de la Corte Suprema de Justicia era un equipo prestado por la Fiscalía. Ahora ha tenido un equipo propio de investigación. Yo me pregunto, si eran crímenes anteriores, teníamos las mismas instituciones de justicia, ¿por qué no persiguieron esos crímenes? Porque se necesitaba un gobierno que creara unas condiciones de seguridad que permitieran perseguir esos crímenes. Nosotros, en todo el primer gobierno, creamos unas condiciones de seguridad y solamente fue en nuestro segundo gobierno cuando empezaron las instituciones de justicia a llevar a personas incriminadas por cargos de delitos que habían cometido con antelación a nuestro gobierno. Esa pregunta no se la han hecho los académicos. ¿Por qué si cometieron esos crímenes antes y si teníamos las mismas instituciones de justicia, por qué se necesitó que llegara este gobierno para que develaran esos crímenes y los llevaran a la cárcel? Tampoco se ha hecho una pregunta a la academia. ¿Qué pasaba en unas regiones abandonadas? Los políticos tienen deberes superiores al ciudadano del común, pero era que la política en Colombia estaba capturada por el terrorismo. Había una coacción insuperable. Una cosa que había perdido Colombia era la libertad del ejercicio de la política. Y ahora, para responderle al profesor Leal, vamos a hablar de lo que pasaba en la Colombia urbana, para empezar por Bogotá. Esta ciudad tenía un creciente fenómeno de paramilitares de Martín Caballero y de un señor Arroyave, y un creciente fenómeno de las milicias Antonio Nariño de la FARC, que las autoridades de Bogotá las negaban. Aquí también empezaba el terrorismo a afectar los derechos políticos. Colombia había perdido garantías políticas por el crecimiento del terrorismo. Este gobierno las ha recuperado. Yo le pregunto a la doctora Claudia, deme un solo caso en el cual yo, como presidente de Colombia o en el ejercicio de mi carrera política, haya tenido debilidad o complacencia frente a la delincuencia. Deme un solo caso, no lo encuentra. Y eso da autoridad moral. A mí no me venga a cuestionar la autoridad moral. ¿Sabe por qué me meto yo en por qué me meto en todas las disputas? ¿Por qué me meto en todas las candelas? Porque no tengo rabo de paja. Un gobierno que no tuviera autoridad moral no habría sido capaz de extraditar a los líderes paramilitares. A ver, doctora Natalia. Yo tengo un caso, presidente. Sí. Su ministro de Justicia e Interior tiene un hermano que fue director de Fiscalías de Antioquia, que se alió con los narcotraficantes y les entregó las listas de los investigadores, de los fiscales, de lo que estaba pasando. Eso no es ilegal, pero es ilegítimo que usted tenga una persona en el gobierno con esos antecedentes. Es antidemocrático. Una persona como Fabio Valencia Costa, eso no tiene presentación, presidente. Perdón. Entonces no hay autoridad moral. Déjeme, doctora Natalia. No se ofusque, que yo le escuché, señora decana. No, déjeme responder. Ya usted lo dijo. ¿Estamos en un ambiente de valores democráticos o no? Hay un principio de la historia de la humanidad democrática. No se pueden extender culpas de sangre. Es que eso no es ilegal. No, escúchame, doctora Natalia, déjeme. Pero es ilegal. Déjeme, doctora Natalia. Permítame que usted ha hablado. A mí lo que me extraña es
que se sabía que se iba a nombrar al doctor Fabio Valencia. Eso era Voz Populi. Después nos dijeron que las investigaciones sobre el fiscal de Medellín, su hermano, llevaban 10 meses, un año. Y solamente las revelaron cuando se nombró al doctor Fabio Valencia. Su primer director del DAS fue nombrado por usted lo respaldó y ayer está confesando y están las confesiones de que entregó las listas de los sindicalistas que había que asesinar. Usted lo defendió y lo nombró cónsul. Es otro caso. Perdone, doctor José Fernando. Primero, en ese manifiesto democrático al que se refirió el profesor Leal, hay un punto que es el punto 27, en el cual se asume el compromiso desde la candidatura presidencial de trabajar por la seguridad de todos los colombianos, y se mencionan allí maestros, se mencionan periodistas y se mencionan sindicalistas. Desde la hora cero del gobierno, este gobierno empezó la defensa de los sindicalistas, la protección, y volvería al tema cuando me refiera a lo del doctor Leal. ¿Por qué nombré al doctor Jorge Noguera? Era una persona que había trabajado en Santa Marta, tenía buena reputación, apoyó mi campaña. Doctor Fabián, yo he creído que la universidad es la caja de resonancia de la problemática social y el laboratorio del cual deben emanar soluciones. Eso lo compartimos plenamente. He creído en una academia crítica, en una universidad crítica, de libre cátedra. Nos tocó luchar mucho en nuestra época universitaria en procura de la libre cátedra, que la había anulado la imposición de una sola tendencia del pensamiento. También viví una universidad violenta, y le he dicho a mis compatriotas, tengamos una universidad crítica, analítica, científica, de masas, asequible, pero no una universidad violenta. Y he hecho todos los esfuerzos, con mucha crítica en este gobierno, para que no haya universidad violenta. Hay que ver la penetración que nosotros encontramos en muchas de las universidades públicas de grupos armados que estaban sustituyendo el estudio por la coacción armada, de uno y otro bando. Yo creo que es legítimo y que le hace bien a la ciencia colombiana, a la academia colombiana, esa lucha que ha dado nuestro gobierno. Doctora Natalia, yo no le puedo aceptar que haya alguna proposición de este gobierno para neutralizar o acabar con las fuentes de oposición. Yo tengo muy presente el caso de la UP. Están mis discursos en el Congreso de la República, rechazando esos asesinatos. Está lo que hice como gobernador de Antioquia, de la protección efectiva de los diputados de la UP. Yo creo que es el periodo prolongado de la historia de Colombia más importante de protección efectiva a la oposición radical que ha tenido este gobierno, y de respeto. Y de respeto. Usted no sabe cuántos esfuerzos he hecho para llegar a concertaciones de textos legales con oposición radical. Y el respeto profundo por alcaldes y gobernadores de oposición radical, por concejales y por diputados, y todos los esfuerzos para construir gobernabilidad de patria con ellos. Yo creo que nuestros hechos me permiten refutarle a usted la apreciación de que puede haber, yo le entendí, que un documento para neutralizar o acabar con las fuentes de oposición. Nuestros hechos demuestran todo lo contrario. Termino con esto. A nuestra distinguida decana, apreciada decana, usted me pregunta si una dificultad con un hermano país me llevaría a suspender elecciones. Primero, frente a ese país lo único que hay es afecto a su pueblo. Segundo, lo único que hemos querido tener es prudencia. Y tercero, si usted conociera el amor mío por la lucha democrática, se habría ahorrado esa pregunta. Muchas gracias.